signo fonema, signografía, para estructurar palabras, y que no hacemos exactamente el análisis desde fonemas, grafías, palabras. Hacemos desde dos elementos mínimos de significado del texto, que ahorita alguien más se va a decir también. Entonces la pregunta para Agustín es: ¿cuáles son los tres momentos fundamentales del proceso de lectura que realizamos en clases anteriores? ¿Algún voluntario que recuerde? Sí, por favor. Prelectura, lectura y postlectura. Correcto, prelectura, lectura y postlectura, que anotamos en el pizarrón, ya tienen todos por ahí. Ahora, no es tan importante nada más memorizar, por eso en cada uno nos hemos estado deteniendo en actividades que nos hacen constatar el significado de cada uno de esos. Ajá. Dijimos que en el proceso de lectura hacemos básicamente identificación. Ajá. Díganme procesos de prelectura. ¿Qué hacemos en la prelectura? Antes de abordar el texto como tal, como un texto escrito que estamos leyendo, decodificando, interpretando. ¿Qué hacemos? Vimos qué es la prelectura y qué hacemos durante ese proceso, ese primer momento, ese primer nivel. ¿Qué hacemos? ¿Voluntario que quiera decir algún ejemplo? ¿Quién? ¿Nadie? A ver, recuérdese que el voluntario va a decir yo quiero, no tiene que estarme diciendo es fulanito, sutanito. Recuerden que hacemos identificación de referencias. A eso va referencia bibliográfica. ¿Qué identificamos? El autor, el título, quién lo edita, quién lo publica. No importa si es impreso o si es digital. En cualquier situación tenemos que observar eso. ¿Qué más hacemos en la prelectura? Podemos distinguir signos gráficos importantes. ¿Ah? Algunas comillas, textos resaltados, textos en mayúscula, es algo que también podemos hacer. Estoy haciendo la recapitulación para que también, si es necesario, tomen nota, consideren si algo no lo habían considerado. ¿Ah? Porque hicimos, a manera de lluvia de ideas, la semana pasada, identificación de qué hacemos en ese proceso. Ajá. ¿Qué identificamos? ¿No? Pensé que era una aportación. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Identificamos aspectos generales, muy generales. Si es un texto muy largo, ¿qué más podemos identificar? ¿Qué más? La subdivisión en capítulos, apartados, si es una serie de cuentos, de ensayos. También es algo que podemos hacer en el momento prelectura. Hicimos para eso un ejercicio de predicciones. Ajá. ¿Qué es lo que puedo predecir a partir de que yo veo que es un texto extenso, que tiene determinadas características o que el título me dice cierta información? Hicieron ustedes su ejercicio de predicciones también. Esta actividad de prelectura, que es un poco más profunda, es la que seguimos desarrollando a lo largo de la lectura del texto. Ajá. Estamos previendo qué seguirá, qué palabra, qué acción, qué más. Ajá. Hicimos entonces nuestro ejercicio de prelectura con los títulos que les proporcioné y lo que ustedes dijeron sobre eso. Mientras más información tenemos, mientras más conocemos, podemos afirmar que se trata de esto o de aquello otro. Podemos suponer que el título corresponde a una noticia o corresponde a un texto literario. Ajá. O corresponde a un texto expositivo, argumentativo. Ajá. No sabemos exactamente, pero tenemos los elementos en los títulos para poder hacer una predicción, que en términos más formales diríamos una deducción. Ajá. Deducimos que se trata de, que habla sobre, ajá, que se refiere a. Después pasamos al momento lectura. En el momento lectura, en el nivel lectura, hicimos simultáneamente la decodificación del texto
Y trabajamos ya dos elementos muy importantes que yo les mencioné del proceso lectura. Con eso cerramos la clase de viernes, nos anotamos. ¿Cuáles son esos elementos del texto? Hablamos de la estructura del texto, unidades mínimas de significado, pero también hablamos de dos tipos de elementos. Sí, Margarita. ¿Sí? Conceptos de referencial, elementos explícitos, resumen, inferenciales y la conclusión. Ok, entonces de aquí quiero que rescaten básicamente dos conceptos. Tenemos elementos referenciales en el texto que les sirvieron para hacer un resumen, ¿cierto? Con el ejemplo del cuento. Tenemos elementos referenciales. ¿Por qué son referenciales? Porque están dichos, están escritos ahí. Ajá, no los podemos cambiar, es nuestro referente. Y tenemos simultáneamente elementos inferenciales, elementos que no están dichos, pero los deducimos a partir de lo que sí tenemos. Ajá. Por eso hicimos nuestro ejercicio de conclusión. En la primera parte hicimos resumen del cuento, el cuento del paisajista, ¿cierto? Aquí fue el cuento del paisajista. Entonces, hicieron ustedes un resumen en el que identificaron los elementos mínimos de significado en el texto. ¿Cuáles son esos elementos mínimos de significado en el texto? Recuerden, la oración y el párrafo, perfecto, ¿ok? Entonces tenemos la oración y el párrafo como elementos mínimos. ¿Cómo los puedo identificar? Generalmente les va a servir mucho las acciones. Acuérdense que por eso insistí tanto en los verbos conjugados en el análisis sintáctico. Si tengo los verbos, ahí voy a determinar qué acciones son importantes, ¿sí? Y eso me va a hacer identificar esas ideas principales en cada párrafo. Entonces trabajaron la parte referencial con el resumen y posteriormente la parte inferencial con la conclusión. Yo concluyo que este cuento se trata de, termina así, me dice esto, me dice un mensaje. Ajá. Y recuerden que enfaticé mucho, no podemos hacer deducciones, inferencias a partir de elementos inventados. Ajá. No podemos decir el paisajista estaba loco porque nunca lo dijo el texto. Ajá. O el paisajista era un brujo porque no lo dijo el texto. Sí podemos en cambio decir esto significa, esto puede ser un símbolo de, eso sí lo podemos hacer. Ajá. Como alguien que concluyó, la pintura no desapareció, borraron el muro a lo mejor y se acabó, ¿no? Y nos quiere decir que tienes que valorar lo que tienes, se puede ir, no va a durar siempre, y esas interpretaciones que ustedes hicieron. Ajá. ¿Alguien quiere compartir su conclusión? ¿Reflexionado el texto? Con las que tenemos ya está. Ok, compartimos varias la clase pasada. Algunos faltaron, sin embargo. Espero que ya lo tengan. ¿Nos comparte su conclusión? Pero lo que puse. Ajá, lo que puso. No me gustó el cuento. No le gustó el cuento. El tipo de no me gustó es válido para hacer una inferencia. ¿Por qué no, Marlene? Porque tiene razón, Marlene. No es válido en el sentido de estamos haciendo. No te pidieron tu opinión, te pidieron conclusión. Ajá, del significado que está dicho ahí. ¿Qué concluyo? Elabore su conclusión. No es la opinión, no es me gustó o no me gustó. Esa es una perspectiva subjetiva. Tengo que partir de una perspectiva ¿de qué tipo? ¿De qué tipo? Objetiva. Objetiva, que tiene que estar fundamentada en lo que está dicho en el texto. Ajá. Entonces, la conclusión del tipo no me gustó no es porque le tenga que gustar, es porque la tarea es hacer una conclusión, entonces lo tengo que hacer a partir de los elementos que están dichos. El me gustó o no me gustó es para otro momento y también se debe fundamentar, desde luego. Ajá. Bueno, porque ya se había explicado desde la clase pasada, pero lo reiteramos.
Ok, entonces, ¿quién no tenía su conclusión la vez pasada? ¿Quién no tenía su conclusión? A ver, pero quiero que los voluntarios sean ellos que lo digan. No se vale, es fulanito, es sutanito. ¿Tiene otro o ¿Quién no lo tenía? Usted no lo tenía. A ver, nos comparte. A ver, pongamos atención. Bueno, que a mí me gustó del cuento, que a mí me gustó que el pintor viajó, sí, ¿no? Visitó mucho y observó detenidamente detenidamente todas las paredes de las nuevas imágenes. Ok, siga. Y a mí también me gustó que el emperador se sorprendió porque no le trajo ninguna imagen donde fue, ¿no? Ajá. Y se enojó mucho. Sí, porque no le trajo nada y lo que más o menos me gustó fue que el pintor se acercó a un estrecho. Ok, el momento en que se acerca al estrecho desaparece, que es un momento culminante, interesante. Decíamos que puede dar lugar a un final abierto, que puede ser simbólico, puede ser un momento fantástico del cuento, mágico, en que sucede algo inesperado. ¿Sí? Entonces, recuerden nada más, Leobardo, que procuramos en este momento omitir el me gustó, no me gustó, su conclusión está bien, pero es la misma observación para su compañero, es lo mismo, porque entonces seguiríamos en lo subjetivo. ¿Ok? Bien. Hasta aquí entonces el momento de lectura. ¿Qué implica el último momento? ¿Cuál es? Postlectura. Ajá. ¿Qué hacemos en el momento postlectura? Importante, ¿ok? Vamos a considerar que tenemos el tema lectura, que es el que estamos abordando, con su antecedente, prelectura, momento de lectura, codificación, decodificación, interpretación. Estamos haciendo una interpretación que comienza con deducciones. ¿Ah? Voy a deducir que el final es simbólico, que es real, que es un momento mágico, que es fantástico. Puedo decir muchas cosas al respecto. Estamos entonces en el momento post-lectura. ¿Qué hago en este proceso? Hemos escuchado hablar de la segunda lectura, la tercera lectura, pueden ser muchas lecturas. Cuando no comprendemos del todo un texto, nos regresamos o lo volvemos a leer. Entonces, en este momento ocurren dos acciones importantes. El análisis implica la lectura analítica. Retomo la lectura para analizar y retomo la lectura para hacer una crítica. Lectura crítica. Ajá. Refiere entonces dos acciones importantes, análisis y crítica. ¿Cómo se hace el análisis? Como en todo procedimiento de aprendizaje, en todo procedimiento científico, se hace la descomposición del todo en partes y luego voy a sintetizar. Que esa es una acción que también hacemos desde el resumen, ¿cierto? Desde que hicimos el resumen, separamos partes del texto. Ajá. Analizamos cuáles serán importantes, jerarquizamos. Esta acción es importante, esta no lo es tanto. Ya lo hicimos. Ajá. Un análisis profundo tiene que hacerse relacionando los elementos al interior del texto y con otros extratextuales, con la realidad. Ajá. Ustedes relacionaron con la realidad cuando dijeron, lo que tú quieres ver
no va a estar en ese momento, ¿no? O se te puede esfumar, puede ser efímeras las imágenes que tú querías ver, no era lo más importante, era el talento del pintor o era los lugares naturales, no existían, te los podías imaginar muy bonitos pero no estaban. Entonces todo eso es parte del análisis, relacionamos y relacionamos también con la vida. Todo lo que vemos tan maravilloso a lo mejor no lo es. Ajá. Entonces podemos desengañarnos, no existe o es otra cosa, algo que yo me imaginaba que estaba, no es así, es diferente o simplemente no está. Entonces hago relación con elementos reales. Ajá. Hago relación de elementos con los propios elementos del texto. Es difícil el momento de decir lectura crítica, porque para eso tengo que tener muchos otros elementos. La crítica no se limita al no me gustó de ninguna manera. La crítica se fundamenta. Se puede decir, se vale, en algún momento puede no gustarte también, pero ese no me gustó tiene que estar fundamentado. Un no me gustó simple no sirve para crítica, necesito el fundamento. Ajá, argumentar. Porque yo comparé, porque la calidad literaria del texto con la de este otro, porque el mensaje se queda muy corto, porque los elementos están confusos. Puedo argumentar muchas cosas, sí, se vale también. Pero para el momento crítica sí se requiere mucha información porque tengo que fundamentar. Voy a argumentar siempre con fundamentos porque mi crítica debe ser objetiva. Ajá. No debe ser nada más. No me gustó porque no se me antoja, hoy no quiero leer. Eso no puede caber en una lectura crítica. Entonces estos dos momentos son los que vamos a trabajar en el siguiente ejercicio, la postlectura. Ya hicieron un previo, por eso les pedí la conclusión, para que hicieran a partir de lo que no está dicho una forma de interpretar. Interpreto el final, concluyo que este cuento es simbólico, concluyo que es real, concluyo que me manda un mensaje, entre otros. Ajá. Pero lo vamos a abordar ahora a partir del siguiente texto, el momento de análisis y en lo posible la parte crítica. Ajá. ¿Cómo voy a criticar un texto? Este texto está logrado porque tiene los elementos del cuento o del artículo o del ensayo, lo reúne bien, aporta algo nuevo, no lo aporta, es muy repetitivo, ya está dicho, muchos lo han tratado y no aporta formas innovadoras. Entonces estoy criticando esa parte. Ajá. Ok. Vamos a hacerlo con el texto siguiente porque agotamos ya, me parece, el del paisajista. También algunos analizaron mucho la estructura literaria, ya lo habíamos visto en la otra clase. Ahora pasamos entonces al texto de Arte Hidráulico en México Prehispánico, que está en sus copias, por favor. Bueno, entonces organizamos lo de las copias y ahorita vamos a la actividad. Entonces cerramos tantito y ya.